Ya, ahora sí. Van a disculpar. Sí, voy a grabarlo a la clase, pero igual están grabadas, ¿no? En video, pero de todas formas igual la grabo para que puedan revisarlas nuevamente, ¿no? Van a estar subidas en el Classroom, ¿ya? Voy a tratar de hacerlo eso. A partir de esta clase en adelante, ¿ya? Bueno, como iba diciendo, los datos que en este caso varían es la potencia aparente en todo caso, porque le puede dar la potencia activa, ¿ya? Los demás datos no va a cambiar. Lo que sí van a variar son los datos, obviamente, pero no en sí bueno, las variantes que le piden, ¿no? En este caso, estas son, por decirlo, constantes que se van a repetir, ¿no? Siempre le va a dar el dato de resistencia, el coseno de phi, reactancia inductiva, la longitud y la tensión, ¿no? Otro detalle importante que les mencionaba es que los datos de tensión y de potencia aparente o de potencia activa o reactiva en todo caso que les dé el ingeniero son trifásicas. Ustedes las trabajan bajo esa fase, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que ustedes van a calcular son en este caso las tensiones monofásicas y las potencias monofásicas, ¿no? ¿Ya? Entonces, en sí, en teoría o resumen, en todos los modelos de exámenes no les dice trifásico, no está detallado así como yo los he puesto acá, ¿ya? Solamente dice B sub R, o es decir, la tensión y potencia, ¿no? Así de esta forma, tapado el trifásico, ¿no? Entonces ustedes tienen que darse cuenta y asumir que es trifásico, el dato que les está proporcionando el problema, ¿no? ¿Ya? Como les decía, quisiera que lo anoten o lo tengan capturada la pantalla, porque bajo ese ejercicio vamos a trabajar ahorita en nuestra pizarra, ¿no? ¿Ya? Ya. Ya, correcto. Bueno, vamos a empezar. ¿Cuál es la solución para este problema? A mí me gusta colocarlo por paso, ¿ya? Entonces, vamos a ir por paso para que no nos perdamos, ¿ya? Tenemos como primer paso el cálculo de características eléctricas. Cálculo de características eléctricas, ¿ya? Este es el primer paso. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Como dato, yo les había proporcionado, tenemos la resistencia, ¿ya? Vamos a trabajar sobre este dato, que nos decía que era 0.145 y sus unidades eran ohmio sobre kilómetro, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí nosotros o cómo trabajamos con ese dato que ya nos los había proporcionado el problema? Vamos a multiplicar con la longitud. En este caso la longitud teníamos 180 kilómetros, ¿ya? Si pudieron apreciar cuando estaba mostrando el problema. Entonces lo que hacemos es pasar esto o en todo caso aplicar el cálculo correspondiente para que nos quede en ohmio. Entonces 0.145 por 180 nos da 26,1 ohmio. Ya tenemos la resistencia. Hacemos lo propio con la reactancia inductiva, que como dato teníamos 0.29, 0.29 y en unidades ohmio sobre kilómetro. Hacemos lo propio, multiplicamos por la longitud de la línea, ¿ya? En este caso nos va a quedar de igual forma en ohmio. Aplicamos los cálculos correspondientes y nos queda 52,2 ohmio, ¿ya? Finalmente, calculamos la sumatoria de ambas. En este caso la resistencia, que sería la correspondiente impedancia, ¿no? Ya R más, en este caso más J, este valor acá es el imaginario, que es el resultado de la reactancia inductiva en ohmio, ¿ya? Entonces tenemos el primero que es 26,1 ohmio más, en este caso ya imaginario, 52,2 ohmio. Todo esto está en ohmio, ¿ya?
Ese es el primer paso. Ahora tenemos el segundo paso. La forma de resolver el ejercicio se van a ir dando cuenta que es muy mecánico. Entonces, para este tipo de ejercicio van a tener que aplicar los mismos pasos, así que no hay donde perderse, no hay donde perderse, ¿no? Eso sí, tengan mucho cuidado con el tema del uso de la calculadora, que ahí es donde por lo general tienen problemas al momento de introducir los valores imaginarios o cuando introducimos valores exponenciales. Parece básico, ¿no? Pero ahí es donde muchos se confunden a la hora del examen, ¿no? ¿Ya? Como segundo paso, tenemos el cálculo de la tensión monofásica, como les decía, ¿ya? Y la potencia aparente monofásica. Primero procedemos a calcular la tensión monofásica, ¿ya? Que va a ser igual a la tensión trifásica, que esto es dato, dividido entre raíz de 3. La tensión trifásica era dato y era 115, ¿ya? KB, dividido raíz de 3. Este dato viene en KB, no tenemos que pasarlo a voltios, así que lo trabajamos de esta forma, ¿ya? Para que tengamos la tensión en las mismas unidades. Bueno, nos queda que nos da 66.39 kilovoltios. ¿Ya? Ese vendría a ser la tensión monofásico de la línea, ¿no? Ya, ahora tenemos que calcular, ya tenemos la tensión, ahora calculamos la potencia aparente. ¿Cómo calculamos la potencia aparente? Con el triángulo de potencia, ¿ya? Vamos a trabajar el triángulo de potencia. Vamos a dibujarlo. Aquí tenemos la potencia aparente. Aquí tenemos la potencia activa y la potencia reactiva. Esto es Q sub R, ¿ya? Y aquí tenemos el ángulo phi, ¿ya? Entonces lo que hacemos, trabajar en base a la potencia que tengamos. En este caso, ¿qué datos es el que tenemos? Tenemos la potencia aparente en trifásico, ¿ya? Nosotros sabemos que la potencia aparente es igual a la potencia activa más la potencia reactiva, ¿ya? Todo es trifásico, ¿no? Obviamente. Y este valor está dado en imaginario. Eso es lo que van a considerar al momento de resolver o cuando trabajen con el triángulo de potencia, ¿ya? Ya sea monofásico o trifásico, la potencia aparente va a ser igual a la potencia activa, ¿ya? Que es esta de acá, más la potencia reactiva, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es trabajar con el coseno de phi que teníamos como dato al momento que realizamos el problema, ¿no? ¿Ya? Teníamos coseno phi igual a 0,9. Lo que vamos a hacer nosotros es despejar el valor de phi. Entonces, por ende, pasamos el coseno acá, pero sabemos que pasa con menos 1. Coseno de phi a la menos 1 de 0,9. Esto nos va a dar 25.84, ¿ya? Ese es el valor de phi, que viene siendo este valor de acá, ¿ya? Ahora, lo siguiente que tenemos que hacer es hallar o despejar en todo caso este valor de potencia reactiva y este valor de potencia activa. ¿Cómo lo hacemos? En este caso, para calcular la potencia activa, vamos a trabajar con el coseno. Tendríamos el coseno de ese ángulo, que en este caso sería phi, va a ser igual a la potencia activa dividido la potencia aparente. Y para hallar lo que viene siendo la potencia reactiva, hacemos lo propio, trabajamos con el seno del ángulo phi, que va a ser igual a la potencia reactiva dividido la potencia aparente, ¿ya? Nos vamos a basar con el triángulo de potencia para aplicar la correspondiente
para aplicar el correspondiente despeje y así reemplazar en esta fórmula de acá. ¿Ya? Entonces, volvemos a copiar esta fórmula acá, que es la que le decía, estamos trabajando en base a esa. Potencia aparente trifásico igual, la potencia activa en trifásico la tenemos acá. Entonces, por ende, tenemos que despejar la potencia activa. ¿Y qué nos va a quedar? Nos va a quedar que vamos a tener potencia aparente, en este caso trifásica, por el coseno de phi, ¿ya? Más, ahora, imaginario, y despejamos del ángulo, el seno del ángulo phi, la potencia reactiva. Ya hacemos lo propio y vamos a tener acá potencia aparente trifásico por el el seno del ángulo phi. ¿Ya? Eso es lo que tendríamos. Pero sigue estando en trifásico. Nosotros necesitamos la potencia aparente en monofásico, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dividir entre 3 toda esta ecuación de acá. Entonces, tendríamos potencia aparente trifásica por coseno phi más imaginario potencia aparente nuevamente trifásico por seno de phi dividido entre 3. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer acá es reemplazar este dato, esta potencia aparente trifásica la teníamos inicialmente, ya era 21 por este coseno phi, que es 0,9, ya, que es lo que está acá, también era dato, más imaginario, nuevamente la potencia aparente 21, en este caso era MBA, ¿no? Ya, por seno del ángulo phi. ¿Y cuánto valía ángulo phi? Lo hemos calculado acá. Era 25.84. ¿Ya? Dividido 3. Aplicamos las operaciones correspondientes y nos da que tenemos una potencia aparente monofásica de 6,3 más imaginario 3,05 MBA. ¿Ya? Esta vendría a ser nuestra potencia activa monofásica, ¿no? Ya, monofásica. Y esta vendría a ser nuestra potencia reactiva, perdón, aquí se llama potencia reactiva monofásica, igual a 3,05. Son datos que vamos a necesitar para calcular nuestras pérdidas, ¿ya? Más adelante. Bueno, sigamos. Ahora tenemos el tercer paso. Ya pasamos al tercer paso, que vendría a ser el cálculo de la corriente, que está circulando sobre el circuito, ¿no? ¿Cómo calculamos esto? Con la potencia aparente monofásica. ¿Ya? Va a ser igual a la tensión monofásica por esta corriente, ¿ya? Con su correspondiente valor conjugado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a despejar esta corriente acá, ¿ya? Y nos va a quedar la potencia aparente dividido la tensión. Todo esto en monofásico, obviamente. Y lo que vamos a hacer acá es reemplazar esta potencia aparente, la que acabamos de calcular, es esta de acá, 6,3 más imaginario 3,05. Ya lo que vamos a hacer, como está en MVA, vamos a pasarlo a voltiampere, ya para que nos quede corriente, y la tensión nos daba, aquí lo tenemos, 66,39. Fue el segundo paso que hicimos, ya calcular la tensión monofásica, 66,39. ¿Ya? Esto está dado en KB y lo que hacemos es pasarlo a voltio. ¿Ya? Entonces voltio con voltio se nos va y nos queda ampere. ¿Ya? Y vamos a tener una corriente de 94
89,4 más imaginario 45,941 amperios. Esta es la respuesta o el valor de la corriente conjugada y volvemos a, a pasarlo al valor original y sería lo mismo, solo que con signo cambiado, ¿no? Ya, 89,4 menos imaginario 45,941 amperios. ¿Ya? Ahora vamos a... En el circuito, si ustedes se fijaban, teníamos dos corrientes, I sub R y sub G, una que circulaba o venía desde el generador y otra que llegaba al receptor, ¿no? En este caso, o la corriente de recepción. En este caso, ambas corrientes van a ser iguales, ¿ya? Entonces, I sub R va a ser igual a I sub G. ¿Ya? De ahí viene el análisis. En el circuito que les mostraba teníamos esas dos corrientes circulando sobre el mismo circuito. ¿Ya? Por eso decimos o dedujimos que I sub R va a ser igual a I sub G. Pasamos al cuarto paso, que sería el cálculo de P sub G, la tensión de generación. Y vamos a trabajarla de la siguiente forma. La tensión de generación va a ser igual a la corriente de generación por la resistencia o la impedancia que hay, tanto con la reactancia inductiva y la resistencia, que hemos sacado el valor al primer paso, que era este valor de acá, ¿ya? Más la tensión que está recibiendo el sistema o la tensión de recepción en todo caso, ¿ya? Y reemplazamos, ¿no? Porque esta I sub G le dije que era igual a I sub R, este valor de Z lo conocemos y esta tensión es la tensión monofásica. Ahora empezamos a trabajar con todas las tensiones monofásicas. Es como que van de la mano cuando vamos calculando cada paso, ¿no? Ya lo que hacemos es copiar entonces este valor de acá, 94,894 menos imaginario 45,941. Esto está en amperes por el valor de Z, que era 26,1 más imaginario 52,2. ¿Ya? Aquí vamos a sumarle la tensión. ¿Cuánto era la tensión? 66,39. 66,39. Esto está en kV, lo pasamos a voltio. ¿Ya? Aplicando las operaciones correspondientes, nos queda 71,26 más imaginario 3,75. ¿Ya? ¿Un ratito? Ya. Ya. Bueno, siguiendo, tenemos el quinto paso, que sería el cálculo de la potencia aparente de generación. Cálculo de la potencia aparente de generación. Para esto necesitamos conocer lo que viene siendo la tensión de generación y la corriente de generación. La tensión de generación por la corriente de generación. Pero esta corriente con la que vamos a trabajar ahora es la conjugada, ¿ya? Que sería en este caso esta de acá, ya no esta. Para que lo tengan en cuenta. Ahora, reemplazamos, ya tenemos la tensión de generación, que sería 71,26, es este valor acá, más imaginario 3,75 por, en este caso, la corriente sería
94,894 más imaginario 45,941. Multiplicamos eso y nos da la potencia aparente del generador, que saldría 6,59 más imaginario 3,63 MVA. Ese valor de 6,59 vendría a ser la potencia activa del generador, 6,59. Y el valor de 3,63 vendría a ser la potencia reactiva del generador. Estos valores de acá hay que separarlos porque, al igual que acá le decían la potencia aparente monofásica, tanto la potencia activa y reactiva para la potencia aparente monofásica y para la potencia aparente del generador vamos a necesitar conocer esos valores para calcular las pérdidas que van a haber, ¿ya? Tanto monofásica como trifásica. Bueno, voy a borrar esta parte de acá. Para seguir avanzando. Después tenemos lo que viene siendo el sexto paso. Ya, solo un poquito más arriba. En este paso ya calculamos lo que les decía, cálculo de pérdida. Cálculo de pérdidas. Tanto trifásica como monofásica. ¿Ya? Monofásica y trifásica. ¿Ya? Ambas pérdidas. Como sexto paso. Entonces, para calcular las pérdidas, vamos a hacer un pequeño diferencial. Una diferencia, en este caso, de pérdida, ¿no? Para la potencia, para las pérdidas, para potencia activa, pérdidas monofásicas, tendríamos la potencia activa del generador menos la potencia de recepción en monofásico, ¿ya? ¿Cuánto nos da esta potencia activa de generación? Nos daba 6,59, esto de acá. 6,59 menos, en este caso, la potencia monofásica, potencia activa monofásica, 6,3. Ya, 6,3. Restando eso, la diferencia nos da 0,29 y las unidades serían megawatts. Consideren que estas pérdidas son activas. Ahora, las pérdidas, calculamos las pérdidas reactivas monofásicas. Necesitamos conocer la potencia reactiva del generador menos la potencia reactiva del receptor monofásico. Lo propio, tenemos acá del generador 3,63 menos la potencia reactiva de la potencia aparente monofásica, 3,05. Y esto nos da la diferencia, 0,58 megavolt-ampere. Ya, esas son las unidades. Luego calculamos las pérdidas trifásicas, tanto activa como reactiva. Trifásica, activa y reactiva. ¿Ya? Y estas pérdidas son nada más y nada menos que multiplicado 3 veces las pérdidas monofásicas. En este caso tendríamos 0,29 por 3 y 0,58 por 3. Nada más, eso sería. Y nos queda que nos da la pérdida activa trifásica 0,87 megawatts y acá 1,74 megavolt-ampere.
Ya. Esas serían las pérdidas trifásicas. Como octavo paso, perdón, séptimo paso, tenemos lo que viene siendo el cálculo de rendimiento. Cálculo de rendimiento. Un dato muy importante que tienen que considerar es que el rendimiento, ya sea para línea corta, media o larga, tiene que estar por encima del 90% siempre. No puede darnos menos que eso, ¿ya? Entonces, o tal vez algún cálculo salió mal, entonces tienen que revisar. Y como les decía, tengan mucho cuidado con el tema de la calculadora, que eso puede ser un problema para el cual a veces no sale lo que viene siendo el rendimiento, no le da por encima del 90%. Ya tengan cuidado ahí. Bueno, tenemos entonces el cálculo de rendimiento, ya que sería la potencia activa dividido de receptor dividido, dividido la potencia activa del generador por 100. ¿Ya? ¿Cuál es esta potencia activa del receptor o recepción? Es esta de acá, 6.3, la que hemos utilizado para nuestras pérdidas. Lo mismo del generador sería 3. Perdón. ¿Dónde está? La del generador, esta de acá, potencia activa. 6.59. 6,59 por 100. Y nos queda 95,6%. Ese es el rendimiento que nos da en este problema. ¿Ya? Como pueden ver, el rendimiento tiene que estar siempre por encima del 90% para línea corta, línea media y línea larga. Siempre. Ya no puede darle menos a esto. Mejor si sale más, ¿no? Porque sí sería casi ideal. Bueno, voy a borrar esta parte de acá para continuar. Ya estamos casi a lo último. Ya. Voy a borrar esto igual. Ya. Ahora tenemos el octavo paso o paso número 8. Ya, octavo paso o paso número 8, que sería el cálculo de la regulación de la línea. Cálculo de regulación. Ya, regulación. En este paso lo que vamos a hacer es abrir el circuito que teníamos inicialmente y lo van a realizar de esta forma. Ya, es la única forma en la que tienen que realizar el ejercicio o este circuito, ya, porque como pudieron ver, tenemos aquí el generador, ya en el problema que les mostré, y abrimos de esta parte de acá el circuito, ¿ya? Aquí tenemos, al momento de abrir el circuito se va a producir una tensión V sub 0. Aquí teníamos nuestro valor de R y nuestra correspondiente reactancia inductiva, ¿no? Aquí vamos a tener nuestra tensión de generación, ¿ya? Y ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos de calcular? Es esta V sub 0. Esta tensión que se produce al momento que abrimos el circuito. Pero esta tensión de acá va a ser igual a la tensión de generación, ¿ya? Y esa tensión de generación ya la conocemos y está acá, que sería 71.26 más imaginario 3.75 kilovoltios, ¿ya? 71.26 más imaginario 3.75 kilovoltios, ¿ya? Lo que nosotros vamos a hacer ahora es pasar este valor que teníamos acá de tensión con ángulo de desfasaje. Con la calculadora hay que trabajar, hay que jugar ahí en esa parte. Y nos va a quedar que nos da 71.36 con un ángulo de 3,01 kilovoltios. De esa forma. Y luego procedemos a calcular la regulación de la línea con esta fórmula acá,
que sería B sub 0 menos B sub R dividido B sub R por 100. Este valor de B sub 0 vamos a tomar solamente este valor de acá, de la parte del ángulo de desfasaje, que sería 71.36 menos, en este caso la tensión. Esta tensión va a ser monofásica, ya les dije, vamos a trabajar siempre con las tensiones que vamos hallando, que sería 66,39 dividido la misma tensión, 66,39, cosa que esto se simplifica y nos va a quedar, perdón, aquí faltó por 100. Ya. Entonces, nos quedaría solamente el valor de la tensión que se produce al momento de abrir el circuito por 100 y nos da 7.49%. Este valor de regulación de línea no es aceptable, está mal. ¿Por qué? Porque para línea corta, que voy a explicar esta parte, la regulación de la línea tiene que estar entre 0 y 5% para línea corta. Para línea media tiene que estar entre 0 y 10%. Y para línea larga tiene que estar entre 0 y 15%. ¿Eso qué quiere decir? Que en línea corta no debe exceder el 5%, en línea media no debe exceder el 10% y en línea larga no debe exceder el 15%. En este caso, como pueden ver, nos dio 7.49. Que llega a pasar esto es debido a los datos que muchas veces el ingeniero proporciona, no son datos un poco incoherentes, ¿no? Ya eso les voy a explicar más a profundidad o más a detalle cuando tengamos las clases posteriores. Y esto sería todo lo que viene siendo el tema de línea corta. La siguiente semana veríamos lo que viene siendo el tema de línea media. Vamos a avanzar un poco más porque es más largo la línea media. Tenemos dos tipos de circuitos. ¿Ya? Si tuvieran dudas, consulta, para la siguiente clase lo dejaríamos un ratito. De todas formas, me pueden escribir al privado para ver si hay alguna consulta o duda. ¿Ya? Eso sería todo. Nos veremos la próxima semana. ¿Listo? Listo. Listo. Listo, sí, gracias. Listo, gracias.